Neville Goddard, 6 de abril de 1971. Regalos otorgados por Dios. Encontrarás esta noche muy práctica y, sin embargo, te aseguro, muy espiritual. El cristianismo debe ser continuamente redimido de la historia secular, pues Jesucristo es la imaginación humana. Como nos dice Pablo en su primera carta a los Corintios. Hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que podamos entender los regalos otorgados sobre nosotros por Dios. Ahora esta noche te mostraremos uno de estos regalos si realmente entiendes quién es Jesucristo. Te digo, Él es tu propia maravillosa imaginación humana. Eso es Cristo. Viene como un shock cuando lo oyes por primera vez si fuiste criado en la tradición como el orador. Fui criado en un hogar cristiano, y naturalmente, como cientos de millones de cristianos, nos enseñaron como una historia secular, un niño que nació de una mujer que no conocía a un hombre y que su padre era Dios, y él era el Hijo de Dios, y esa era la historia tal como me la enseñaron. Pero yo estaba buscando y buscando desde que creo puedo recordar. Creí la historia tal como la madre me la enseñó. La creí. Y no puedo decirle a nadie el shock que fue para mí, y a veces, tal vez, me preguntaba si no hubiera sido mejor volver atrás, como Israel en el desierto, y regresar a la esclavitud, pero no podía, al igual que ellos no podían. Tenían que seguir moviéndose hacia la tierra prometida. Porque cuando estás desilusionado, habiendo sido enseñado la historia como todos hemos sido enseñados, descubrir que Él no es algo en la historia, está más cerca que tu respiración, de hecho ni siquiera puede estar cerca, Él es tu mismo ser, Él es tu propia maravillosa imaginación humana, es un shock bastante grande. Puedo contarlo mejor relatándote una historia. El año era 1933. Roosevelt fue elegido. Había estado en este país durante 11 años. Nunca realmente quise volver a Barbados. Mis padres subieron ese año y me rogaron que fuera a Barbados y me uniera a la familia, me convirtiera en un miembro de la familia, y decliné. Dije no. Los vi partir en el barco y curiosamente mientras navegaban y estaban en la cubierta y yo les decía adiós, una sensación peculiar me invadió y tuve un deseo que nunca había tenido en 11 años de ir a Barbados. Acababa de decir adiós a ellos, y había dicho no a su petición. Habrían pagado todos los gastos y me habrían traído de vuelta, y todo habría sido perfecto. Luego del barco fui a mi viejo amigo Abdullah. Él nació, según me dijeron, en Etiopía. Era un hombre negro criado en la fe judía, pero realmente entendía el cristianismo como pocos hombres que conocí lo entendieron. Entendió la ley, no la promesa. Entendió la ley. Entonces fui a él y le conté la sensación que me invadió, que quería ir a Barbados. Acababa de saludar a mis padres, y una sensación peculiar me poseyó, y él me dijo, ¿estás en Barbados? Bueno, eso no tenía sentido para mí. Estoy parado en su lugar en la calle 72, cerca de Central Park West, ahí es donde él vivía. Vivía en el 30 West 72nd Street. Y aquí estoy en su lugar, y él me está diciendo que estoy en Barbados. No explicó lo que quería decir. Entonces, a medida que pasaban los días, le dije a Abe, no estoy más cerca de Barbados de lo que estaba cuando hablé contigo. Y él me dijo, si estás en Barbados, no puedes discutir los medios para llegar a Barbados. Debes vivir realmente en Barbados en tu imaginación como si estuvieras allí, como si, y ver el mundo desde Barbados. Si duermes en Barbados y ves el mundo desde Barbados, los medios aparecerán, e irás a Barbados. Pero en lo que a mí respecta, ya estás en Barbados, porque lo deseaste con intensidad. Todo lo que tenías que hacer era simplemente entrar en él, y entras en él ahora en la ciudad de Nueva York aunque esté a 2000 millas a través del agua, y no vas a caminar sobre el agua, pero entras en Barbados y ves el mundo desde él. Si ves el mundo desde Barbados, entonces tienes que estar en Barbados.
No me lo explicó entonces, pero más tarde aprendí que el hombre, siendo toda imaginación, está donde quiera que esté en la imaginación, y la imaginación es el Dios en el hombre. Ese es el cuerpo eterno del Señor Jesucristo, y todo es posible para Él, y por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él no se hizo nada de lo que fue hecho, lo que ahora está probado fue una vez solo imaginado. Estas cosas no las sabía entonces. Él simplemente hablaba en el panorama general. Pero hice lo mejor que pude y dormí mentalmente en Barbados en la casa de mi madre. Miré el mundo y lo vi desde Barbados. Miré el mundo y lo vi desde Barbados. Vi la ciudad de Nueva York a 2000 millas al norte de mí, al noroeste, porque estamos en una cierta latitud 13 norte, Nueva York es 42 norte. Estamos en la longitud 59, Nueva York es la 74, así que lo vi al noroeste como pude imaginarlo. Escuché los ruidos tropicales. Llamamos a esta tierra tropical. Realmente no lo es en el verdadero sentido de la palabra. Cuando vas a los trópicos es algo completamente diferente y yo nací en los trópicos, casi en el Ecuador. Es un olor completamente diferente. Las puestas de sol van así, miras el sol, y el sol desaparece repentinamente. Una bola de luz roja se vuelve verde. Estás mirando el sol y de repente en una fracción de segundo, estás viendo un sol verde. Estás viendo el complemento del rojo. Así que no tenemos crepúsculos en Barbados. El sol se pone rápidamente de una bola roja a una bola verde, y ves la bola verde. Así que toda la atmósfera es diferente. Bueno, me puse en eso y sentí que mi madre y mi padre estaban en su habitación, y que mis hermanos, aquellos que aún no se habían casado, estaban en la casa. Es una casa grande y antigua nuestra. Y allí dormí. Esto fue ahora a finales de octubre. Cuando llegó finales de noviembre le dije, Abe, no estoy más cerca de Barbados. Él dijo, estás en Barbados. Luego se dio la vuelta, caminó hacia su dormitorio y cerró la puerta de golpe, lo cual no era una invitación para seguirlo, si entendías a Abe. Me estaba enseñando una lección, la lección de la fe. Si realmente estoy durmiendo en Barbados, ningún poder en el mundo podría interferir con mi viaje a Barbados. Esto es ahora a finales de noviembre. El último barco que salía de la ciudad de Nueva York hacia Barbados era el 6 de diciembre. Quería llegar allí para Navidad, así que ya no podía plantear más la pregunta. Pero en la mañana del 4 o el 3 de diciembre recibí una carta de mi hermano Víctor. No le pedí a él ni a ningún miembro de mi familia que me trajeran a Barbados. Él escribió una carta y justificó el contenido de esta manera, dijo, somos, ya sabes, una familia grande, 9 hermanos y una hermana. Nunca hemos estado reunidos alrededor de nuestra mesa navideña en Navidad desde que éramos una familia, porque había un intervalo de 8 años entre mi hermana Daphne y los últimos 2 chicos. Para entonces mi hermano mayor se había ido a Demerara en la Guayana Británica, y para entonces, cuando regresó, mi hermano Lauren se fue a McGill, a estudiar medicina, y siempre nos estábamos moviendo. Pero esta vez todos estaban presentes menos su excelencia. Y dijo, estoy adjuntando un pequeño borrador, $50. Pero en 1933, cuando había 17,5 millones de desempleados, y no teníamos 204 millones de ciudadanos, solo teníamos unos 120 millones y pico, era algo enorme. Si eras lo suficientemente mayor para saberlo, ¿puedo decirte? Fue realmente un horror. Bueno, yo estaba entre los desempleados, así que él sabía que podría ir si los términos estaban allí, que tenía mi pasaje pagado, así que adjuntó un borrador de $50 para comprar un traje. Bueno, en esos días podías comprar un traje por $12, $10. Podías comprar un par de zapatos McCann por $3. Entonces fui a la compañía de barcos porque en la carta él dijo, he notificado a la compañía para que te emitan un boleto,
Luego con los $50 compras lo que necesitas para el viaje y luego firma los recibos, y cuando el barco llegue, yo recibiré el barco y pagaré todas las cosas que hayas incurrido, todas las deudas. Entonces cuando fui a la compañía de barcos, me dijeron, lo siento, señor Goddard, pero no tengo un pasaje de primera clase para usted. Podemos acomodarlo en tercera clase. Usted tiene las comodidades de primera clase para las comidas, y puede tener todas las demás áreas de primera clase, pero para dormir, tiene que mudarse a la tercera clase. Dije, eso está perfectamente bien para mí. Lo tomaré. Regresé con Abdullah y le conté. ¿Sabes lo que hizo cuando le dije voy en tercera clase a Barbados, pero tengo las comodidades de primera para las horas diurnas? Asterisco Georgetown. Él dijo, ¿quién te dijo que vas en tercera clase? Ya estás en Barbados y fuiste en primera clase. De nuevo cerró la puerta en mi cara. Fui al barco la mañana que zarpó, el 6 de diciembre, y el agente de boletos me dijo, señor Goddard, tengo buenas noticias para usted. Tenemos una cancelación, y ahora puede ir en primera clase, pero compartirá con otros 2. Hay 3 en la cabina. Eso está perfectamente bien para mí. Así que fui en primera clase. Abdullah me dijo, sabes, Neville, cuando regreses de Barbados habrás muerto. Nunca explicó una declaración de esa naturaleza. Volverás de Barbados, pero habrás muerto. Habló de estas maneras crípticas. Bueno, lo hice. Fui a Barbados. Era un vegetariano estricto. No había comido ni un pedazo de carne, pescado o ave en 7 años. Sin fumar, sin alcohol, sin sexo, desilusionado en mi primer matrimonio, y todo fue simplemente me convertí en un célibe. Regresé de Barbados y en Barbados era el mismo ser que era cuando llegué, para el disgusto de mi familia, pues ellos ganaban todo su dinero en tiendas de comestibles, vendiendo carne, pescado, alcohol, todo, y yo estoy disfrutando de un viaje basado en sus esfuerzos y sin embargo no estoy tomando lo que ellos están ofreciendo. En mi camino hacia el norte hice todo lo que no había hecho en 7 años. Tenía razón, morí. Ese estado de conciencia murió. Eso es lo que murió. Neville es el ser inmortal, es decir, el hombre interior es inmortal. Estaba encerrado en un estado. El estado del que partí, así que en lo que a mí respecta, morí a ese estado. Verás, la vida no es más que un hambre. Este vasto mundo entero es un hambre y hay innumerables estados de conciencia desde los cuales tú y yo podemos ver el mundo para satisfacer ese hambre. Así que salimos de un estado a otro estado, y lo hacemos de la misma manera que fui a Barbados, durmiendo físicamente en la ciudad de Nueva York, en mi imaginación dormí en Barbados, y mi hermano se sintió motivado a enviarme un boleto, y lo justificó contándome la historia de la familia que nunca había estado junta en Navidad, para facilitarme decir sí, pues no lo había solicitado. No lo pedí. Él simplemente escribió la carta y adjuntó un pequeño borrador, y me dijo que fuera a buscar mi boleto. Así que estuve allí durante 3 meses y regresé, y luego, te digo, descubrir que el poder creativo del mundo era mi propia imaginación fue un shock terrible. Era más fácil en el pasado creer en un Cristo externo, mucho más fácil creer en un Dios externo al que podía rezar, y luego, si no respondía, podía decir, bueno, está bien, así que no quiere que lo tenga. Podía justificar el fracaso. Pero entonces no tenía escapatoria, y eso es algo muy difícil. No podía girar a la izquierda o a la derecha y alabar o culpar a nadie, porque había encontrado la causa de los fenómenos de la vida, y esa causa era mi propia maravillosa imaginación humana, y eso es lo que las Escrituras llaman Dios y llaman Jesucristo. Entonces lo leí de manera diferente. Iba al cine con él. Recuerdo el día que lo llevé a ver una cierta película, y dijo, Neville, dime, ¿sacaste algo de ella? Así que comencé a interpretarla para él. Era el Conde de Monte Cristo.
Dijo, interprétalo para mí, y cuando lo hice, se emocionó tanto que había aprendido la lección de que todo nos está enseñando la misma lección en este mundo: no hay nada más que Dios en el mundo. Así que aquí un día tomé el capítulo 14 de Juan, y se lo interpreté a él, porque él me hacía levantarme, y no más de, digamos, una docena o 20 de nosotros veníamos a las reuniones. Él enseñaba hebreo. Ahí es donde aprendí mi hebreo. Y cuando tomé el 14 de Juan y comencé a explicarlo de esta manera, nuevamente la emoción que lo embargó. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios. Creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, ¿os lo habría dicho? Voy a preparar un lugar para vosotros. Y cuando vaya y prepare un lugar para vosotros, volveré y os recibiré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y se lo expliqué en las líneas de lo que acabo de contarte sobre mi viaje a Barbados. Preparé un lugar para este hombre exterior que no podía hacer nada más que estar anclado por sus sentidos. Aquí estaba yo viviendo en un sótano en la calle 75, y mis sentidos dictaban el hecho de que no tenía dinero, pero ninguno, y desempleado. No podía llegar al Bronx sin pedir prestado el níquel, y sin embargo quería ir a Barbados. El hombre interior es mi imaginación, y eso es el Señor Jesucristo, y todo es posible para Él, si puedo creer en Él. Así que ahora voy y preparo un lugar para ti, Neville, el hombre exterior. Así que dormí en Barbados, y vi el mundo como tendría que verlo, si estuviera en Barbados, y en un corto plazo de 6 semanas, los medios llegaron, y tuve el viaje más celestial a Barbados. Pasé 3 meses en Barbados, y tuve un viaje encantador de regreso trayendo sumas adecuadas para mantenerme por un tiempo, todo un regalo de mi familia, que no solicité. Entonces descubrí quién era el Cristo de las Escrituras. Era mi propia maravillosa imaginación humana. Pero por tradición, luché en el camino y volví a los conceptos tradicionales y la creencia en mis sentidos y la creencia en la evidencia de mis sentidos, y lo que dictaban, hasta que finalmente rompes con el Dios tradicional hacia el Dios de la experiencia. Experimenté a Dios en ese viaje porque ¿quién lo hizo? Lo hice todo en mi imaginación, y sucedió, y sí, por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él no se hizo nada de lo que fue hecho, y sé exactamente lo que hice. Entonces encontré a Dios. Encontré a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, pero lo encontré y todavía lo llamé Neville. No le llamé por otro nombre. La Biblia lo llama Jesucristo, que significa Dios el Salvador. Encontré al Salvador, y era mi propia maravillosa imaginación humana, y eso fue un shock terrible, porque aquí hay un hombre normal, con todas las debilidades del mundo, todas las limitaciones de la carne, cosas que había hecho de las cuales no estaba orgulloso y posiblemente aún capaz de hacer, y sin embargo, eso era Dios. Así que tu propia maravillosa imaginación humana, lo sé por experiencia, es Dios. Eso es el Cristo de las Escrituras. Ahora, la imaginación más la fe son la materia con la que modelamos nuestro mundo. Se nos dice que sin fe es imposible agradarle. Lee eso en el capítulo 11, versículo 6, de la Epístola a los Hebreos. Sin fe es imposible agradarle. Ahora, ¿qué es la fe? Se describe en ese mismo capítulo 11. Bueno, permíteme darte otra definición. La fe es la apropiación subjetiva de la esperanza objetiva. Esperaba ir a Barbados. Lo apropié subjetivamente. Físicamente estaba en la calle 75 en la ciudad de Nueva York. Subjetivamente estaba en Barbados. Y luego, para probar que estaba en Barbados, simplemente miré el mundo. Si podía ver el mundo como tendría que verlo si estuviera en Barbados, entonces subjetivamente apropié ese estado. Si duermo en la ciudad de Nueva York y todavía sé que estoy en la ciudad de Nueva York, permaneceré allí para siempre. No habrá cambio en mi mundo. Tuve que apropiar subjetivamente mi esperanza objetiva. Mi esperanza objetiva era estar en Barbados. Ahora, lo que sea que uno tenga como esperanza objetiva,
ahora debe apropiarlo subjetivamente y dormir en esa apropiación subjetiva. Quieres ser, y lo nombras. De acuerdo, simplemente lo apropias subjetivamente. Y ese fue el comienzo de mi transición de un Dios de tradición a un Dios de experiencia. Y cuando volví a la ciudad de Nueva York, amigos míos que me conocían en los días en que nunca toqué alcohol o fumé, nunca adquirí el hábito de fumar. Lo intenté y parecía no conseguirlo. El alcohol lo conseguí. Otras cosas como, bueno, las nombras, todas esas cosas las hago, confío en que no en exceso. A veces en exceso sí, pero sin embargo lo hice para descubrir que no me afectaba en absoluto en cuanto a mi avance espiritual. Sin embargo a él, la imaginación humana, lo acusaron de ser un glotón y un borracho y amigo de pecadores, uno que amaba la compañía de prostitutas y recaudadores de impuestos y todas las cosas del mundo que la gente evita, y aquí estaba la imaginación humana en medio de todo, tratando de mostrarle a todos quién es él, que él está enterrado en el hombre, y él se levantará un día en el hombre como el hombre en quien él se levanta. Y cuando me sucedió en 1959, qué shock. Pero fue en 1933 que esto comenzó a desarrollarse dentro de mí, cuando el viejo Abeno explicó lo que quería decir cuando me dijo, estás en Barbados. Por lo tanto, si me dijeras ahora mismo, me gustaría tener $100,000, si yo te lo contara ahora como él me lo contó a mí, tendría que decir, los tienes. Y si no duermes esta noche en posesión de ello, no estás haciendo lo que te he dicho. Si quieres algo, simplemente duermes en ello como si ya lo tuvieras. El secreto de sentir como si fuera cierto, ese es el secreto. Y así, no recibimos el espíritu del mundo, el espíritu del mundo es la duda. El cuerpo de la duda es Satanás. Y como Blake lo expresó tan clara y bellamente. Oh mi Satanás, tú no eres más que un zoquete. Y no sabes distinguir la prenda del hombre. De Epílogo a las puertas del paraíso. Era la prenda limitada por sus 5 sentidos, limitada por lo que la razón le dictaba. Por la noche cuando me voy a dormir, la razón me dice, ahora estás durmiendo en 1025 Carol Drive, y la razón me está diciendo lo que tengo en el mundo. Pero supongamos que no me gusta lo que parezco tener y la razón dicta. Debo atreverme a asumir que soy aquello que me gustaría ser, y dormir en ese estado, en lugar del estado que mi razón y sentidos dictan. Si me atrevo a hacerlo, sé por la experiencia de 1933 que funciona. He enseñado esa ley a todos los que me escuchan. Muchos escuchan, sí, muchos lo han comprobado. Pero somos criaturas de hábito, y cuando todo el día y cada momento la razón está dictando, tendemos a volver a lo que dicta la razón y lo que dictan los sentidos. Pero el ser que habla en ti es el Señor Jesucristo, y Él es tu maravillosa imaginación humana. Así que Él te está diciendo, no temas. No dejes que tu corazón se turbe, pues en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Moradas significa estados de conciencia, y todos son para el propósito de satisfacer los hambres de un hombre. Yo ansiaba por Barbados. Era un estado para satisfacer ese hambre. Llegará el día en que habrá un hambre que nada en este mundo puede satisfacer excepto una experiencia de Dios. Ese es un estado de conciencia. Hay un hambre por dinero que nada puede satisfacer excepto el dinero. Hay un hambre por fama, y nada excepto la fama, trivial como es, nada la satisfará excepto la fama como tú entiendes la fama. Entonces estos son todos estados, así que entras en el estado del hambre y ves el mundo desde él y satisfaces tu hambre. Si ahora eres conocido como quieres ser conocido, entonces el hambre de ser conocido se satisface. Si quieres ser algo, entonces ves el mundo desde ese estado, y el mundo visto, aunque subjetivo, confirma lo que realmente estás viendo y experimentando subjetivamente. Bueno, entonces tu hambre ha sido satisfecha. Ahora, habiéndolo hecho en mi propio caso, se construyó un puente de incidentes sin mi mente razonadora consciente. Yo no escribí la carta de mi hermano. No compré el giro de $50. No notifiqué a la compañía naviera para que me emitiera un boleto.
Todo eso llegó por correo. Él fue influenciado a 2000 millas de distancia por mi suposición. Me atreví a apropiar subjetivamente mi esperanza objetiva. Así que toma tu esperanza objetiva, y luego apropiala subjetivamente, y duerme en ella como si fuera cierto. Si te atreves a dormir en ella como si realmente fuera cierto, de una manera que no conoces, ese puente de incidentes aparecerá, y estarás obligado a cruzar ese puente hacia la realización de la apropiación subjetiva. Pero cuando llegues al final, ahora es la realización de la esperanza objetiva. Esto es lo que esta noche quisiera compartir contigo. Lo cuento desde la experiencia y luego desde entonces, cuando he encontrado una crisis en mi vida, lo he aplicado. No vivo por ello cada segundo del tiempo porque estoy bastante satisfecho con la vida que llevo, y así no hay necesidad de un cambio constante en mi vida, pero hay momentos en las vidas de todos nosotros donde alcanzamos una crisis, y entonces tienes que tomar acción si sabes quién es Cristo. Porque ten en cuenta, por Él todas las cosas fueron hechas, y sin Él no se hizo nada de lo que fue hecho. Así que no te ancles tan completamente a la vestimenta exterior que crees que eres tú, solo es una vestimenta, y olvides al hombre interior, el hombre imaginativo, que es el tú inmortal. Ese hombre imaginativo es Dios mismo. Y llegará el día en que Él nacerá, porque su vasto drama entero podría dividirlo en 3 patrones: inocencia, experiencia, imaginación. Y cuando alcanzas esa etapa, la tercera etapa de imaginación, vas hacia el final, porque salimos de un mundo de inocencia al mundo de la experiencia, y avanzamos hacia una imaginación despertada, que es Dios mismo. Entonces nos dicen, todas las cosas son posibles para Dios. Luego nos dicen, todas las cosas son posibles para quien cree. Así que el capítulo 19 de Mateo nos dice, con Dios todas las cosas son posibles. El capítulo 9 de Marcos nos dice, todas las cosas son posibles para quien cree, así que Él equipara a Dios con el hombre que puede creer. No puedes escapar de esa ecuación. Si todas las cosas son posibles para Dios y todas las cosas son posibles para el que cree, entonces Él equipara al que cree con Dios. No conozco la diferencia entre pensar desde mi deseo cumplido y pensar en Él. Siempre estoy pensando desde donde estoy, y en donde no estoy. Ahora mismo estoy pensando desde esta habitación, y en mi hogar, donde está ahora mi esposa. Pero esta habitación es ahora más real que donde ella está porque estoy pensando desde aquí, y estoy pensando en allá. El secreto es pensar desde. Cuando entras en un estado y piensas desde él, le das todos los tonos de realidad, le das toda la vividez sensorial que puedas reunir, y luego, cuando abres tus ojos y rompes el hechizo, piensas ahora, ¿qué he hecho? Eso fue todo imaginación, diría el mundo. Eso es todo lo que necesita ser, porque la imaginación es Dios. Pones en marcha una realidad, y ahora no tienes que idear los medios que se emplearán para llevarte de donde estás físicamente a donde estás en la imaginación. Así que escucha las palabras cuidadosamente. Y ahora voy a preparar un lugar para ti, y cuando vaya y prepare un lugar para ti, volveré y te llevaré a mí mismo, para que donde yo esté, allí estéis vosotros también. Él está hablando a esta vestimenta. Esta vestimenta no puede ir. La sientas en una silla, la pones en una cama, la tiras al suelo, pero él, el hombre interior, puede estar en cualquier lugar de este mundo, y viendo el mundo desde donde él está en la imaginación, que es la realidad, regresa al fermento que dejó atrás y lo lleva a sí mismo. Así que volveré habiendo ido y preparado el lugar, volveré y te llevaré a mí mismo, para que donde yo esté, ¿dónde? En la conciencia, en mi imaginación, que es la única realidad, allí estaréis vosotros también. Así que fui a Barbados en mi imaginación, y eso fue Cristo, pero dejé la pequeña vestimenta que usaba en la calle 75 en la ciudad de Nueva York. Luego regresé a la mañana siguiente y la recogí. Está bien, pasaron 6 semanas y aparentemente nada sucedió, pero llegó con una sorprendente repentinidad la carta bajo mi puerta, porque en esos días, ¿qué harías levantándote temprano cuando había 17 millones y pico de desempleados, y yo era un bailarín?
¿Quién quería un bailarín? Cuando no podían comer, ¿cómo podrían pagar para ir a ver a un bailarín? Si pudiera encontrar un trabajo en un restaurante bailando por nada más que la comida, lo habría aceptado. Las personas que no son de mi edad no tienen idea de la depresión de aquellos días. Hablamos de una recesión hoy, donde hay 6 millones de desempleados con 204 millones en nuestro país, y había 17 millones y pico, y esa no era del todo la cifra verdadera, y solo teníamos 120 millones y pico. Si conoces la ciudad de Nueva York, hay un lugar llamado Gimbels, y Gimbels se extiende hasta la estación Pensilvania, y el pasillo que va desde Gimbels hasta la estación pensaría de aquí a aquí indicando. He visto hombres durmiendo en 7 filas a lo largo del camino por la noche, sin tener a dónde ir. Al menos tenían calefacción. Ahí es donde dormían. Dormían por todos lados, y lo que podían mendigar o conseguir a duras penas, eso era lo que obtenían. No teníamos seguridad social en aquellos días, ni ayuda del bienestar social, y teníamos 17 millones y medio de desempleados. Así que sé lo que es pasar por esa experiencia. Y sin un solo níquel pude hacer un viaje a Barbados que le costó a alguien, le costó a la familia, más de $1000. En aquellos días $1 realmente valía $2 o $3 en términos de compras. Pero me divertí. Subí a ese barco y estos 2 hombres mayores, porque era 1933, y yo nací en 1905, así que sabes mi edad. Yo era el joven de los 3. Uno era un nazi extremo, un tipo traumático, haciendo su viaje hacia el sur, y el otro era un judío ortodoxo. ¿Y qué combinación, los 3 de nosotros? Así que el judío ortodoxo, un hombrecillo, vio mi traje nuevo, que me había costado $12.50, y me dijo: ¿cuánto pagaste por esto? Dije: $12.50. Él dijo: ¿te robaron? Dije: ¿me robaron? Dijo: sí, te robaron, y déjame decirte algo. Si empieza a llover, corre. O nunca saldrás de él. Se encogerá hasta aquí en ti. Aquí estaba este otro señor, ambos caballeros mayores, el nazi. Él se pasaba todo el día despotricando sobre cómo Alemania iba a tomar todas las Indias occidentales, y eventualmente tomaría América, y los 2 estaban en eso. El pequeño hombre judío ortodoxo pasaba la mayor parte del tiempo leyendo su Biblia en hebreo, pero hablaba conmigo sobre mi traje o cosas de ese tipo, y el otro señor estaba todo en la ciencia. Por ciencia, él quería decir astrología. Creía en la astrología. Creía en todos esos ismos. Bueno, esos fueron mis 10 días en el mar. ¡Qué experiencia! Verás, todo suma. Al final, todo suma. Así que tuve el viaje más fabuloso hacia abajo, y regresé para cumplir la profecía de mi amigo: habrás muerto, y lo hice. Morí a un estado. El hombre inmortal no puede morir, pero no me di cuenta de que estaba encerrado en un estado hasta que comencé a dormir en otro estado, y durmiendo en otro estado, ese estado se convirtió en la realidad, y el viejo estado que no podía comer pescado ni carne de ave ni carne ni huevos ni nada, se deleitaba comiendo pescado y aves y todas las cosas que el otro no podía hacer. Cada estado es correcto para sí mismo. Y así hasta que uno sale de un estado, no intentes golpearlo en la cabeza. No puede oírte. Sabe que lo que está haciendo es la única verdad, la única realidad. Si realmente cree que las almejas lo van a envenenar, ¿sabes? Lo envenenarán. Tú y yo nos sentaremos a comer el montón más glorioso de almejas, él se sentará y comerá lo mismo del mismo plato y lo envenenarán. Tuve esa experiencia cuando era un vegetariano estricto. Fui a Toronto. Una amiga mía me invitó, éramos huéspedes en su casa. Ella apenas podía permitirse el salmón que preparó, un hermoso salmón, pero en esos días yo no comía pescado ni carne ni aves ni nada, pero como invitado, me enseñaron a nunca ofender a un anfitrión, así que me obligué a comer lo que me pusieron delante.
Esa fue la primera vez que rompí mi ayuno en esos muchos años. ¿Sabes? Éramos 7 en la mesa, mi anfitrión y anfitriona, mi pareja de baile, su madre, y luego 2 hijos, había un montón de nosotros alrededor, y yo fui el único con intoxicación por ptomaina. Me enfermé, estaba envenenado y envenenado más allá de la medida esa noche, y todos comieron el mismo pescado. Pero yo estaba comiendo en contra de la corriente de mi propio ser. Sabía que estaba haciendo algo malo por mi propio código ético en ese momento, y me envenené, y todos sobrevivieron. Bueno, mi cuerpo también sobrevivió, pero quiero decir, estaba realmente enfermo. Entonces, lo más maravilloso del mundo te envenenará si piensas que está mal lo que haces. Entonces, ¿dónde está? Todo en tu maravillosa imaginación humana. Eso es Dios. Y comimos del árbol del conocimiento del bien y del mal, y bajamos al mundo de la experiencia. Y solo hay 2 cosas en los 66 libros de la Escritura que desagradan a Dios. Puedes leer de principio a fin, y no encontrarás más de 2 que realmente desagraden a Dios, y una es la falta de fe en Yo soy Él, y la otra es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, todos hemos comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Sé que yo lo he hecho. Pero el mundo entero rehuye y se aleja de esa creencia de que yo soy Él. Por lo tanto, la falta de fe en Yo soy Él y comer del árbol del conocimiento del bien y del mal son las 2 cosas que desagradan a Dios, como se menciona en la Escritura. No puedo encontrar una tercera. No encuentro una tercera, solo esas 2. Así que estén quietos y sepan que yo soy Dios. Como nos dicen, a menos que crean que yo soy Él, morirán en sus pecados. Entonces el yo soy en ti es tu maravillosa imaginación humana, y puedes ponerla en cualquier lugar del mundo. No necesitas estar anclado a donde tus sentidos te dicen que estás. Ahora, permítanme hablar francamente a una dama que está aquí. Ella quiere vender su casa. No puedes vender la casa si noche tras noche duermes en esa casa. Tienes que dormir en otro lugar, mentalmente no me refiero físicamente. Físicamente dormía en un sótano en la calle 75 en la ciudad de Nueva York, pero en mi imaginación, dormía en la casa de mi madre en Barbados, y en 6 semanas estaba en la casa de mi madre en Barbados. Y entonces no tenía ni un centavo para la empresa, que costó bien más de $1000. Todo fue puesto a disposición como un regalo. No fue un préstamo. Fue un regalo. Si quieres vender esa casa seriamente, tienes que dejarla ir realmente en tu imaginación y dormir como dormirías y donde dormirías si la hubieras vendido. Y luego, noche tras noche, duerme en ese estado. ¿Dónde dormirías si la hubieras vendido? A menos que quieras volver a alquilar una habitación en tu lugar, que no es lo que quieres hacer. Así que le digo a todos, si saben quién es Jesucristo, son libres. Llegará el día en que sabrán que realmente es el Padre, y ese día es el día más emocionante imaginable, cuando David en espíritu te llama Padre. Ahora entremos en el silencio.